Los vi arrastrar a Sara al cañón del diablo como si no fuera más que un saco de grano. 5 hombres a caballo, con el rostro cubierto, avanzaban veloces por el polvo rojo mientras sus gritos resonaban en las paredes del cañón hasta desvanecerse en la nada. Estaba abrevando mi caballo en Miller's Creek cuando oí los disparos del rancho Hendricks. Para cuando llegué, salía humo de su cabaña y el viejo Jim Hendricks estaba boca abajo en el suelo con 3 balas en la espalda. Sara había desaparecido. El príncipe Casco lo contó todo. Se la habían llevado viva. Me temblaban las manos mientras cargaba el rifle. Sara Reese no era una mujer cualquiera. Era la única persona en este territorio desolado que me había mirado como si valiera algo más que la recompensa por mi cabeza. 3 meses atrás, cuando llegué a Cape Ridge con una bala en el hombro y sin dinero para un médico, me limpió la herida y me dio sopa sin preguntarme nada sobre la sangre en mi ropa. El sol ya se ponía, tiñendo la entrada del cañón de una negrura sepulcral. Cualquier hombre sensato esperaría a que amaneciera, quizá recogería a alguien del pueblo. Pero yo conocía a esos hombres. Había visto su trabajo antes. Cuerpos mutilados en tumbas poco profundas. Mujeres encontradas días después, si es que tenían la suerte de ser encontradas. Sara no tenía días. Probablemente no tenía horas. Pensé en cómo me había sonreído el domingo pasado después de la iglesia. En cómo su mano se había posado en la mía cuando me pasó el himnil. Por primera vez en mi vida, había empezado a pensar en sentar cabeza, quizá en comprar un terreno y aprender a vivir sin tener que estar pendiente de mi cada minuto. Ahora sus gritos estaban grabados en mi memoria. Y todos esos sueños parecían pertenecer a otro idiota. El cañón se extendía ante mí como la boca del mismísimo infierno. En algún lugar de ese laberinto de rocas y sombras, 5 asesinos tenían a la única mujer que me había hecho querer ser mejor hombre. Probablemente pensaron que nadie sería tan estúpido como para seguirlos al cañón del diablo de noche. El lugar era una trampa mortal, incluso de día. Pasajes estrechos, rocas sueltas y una docena de maneras de perderse para siempre. Revisé mis armas una vez más y empujé a mi caballo hacia la entrada del cañón. El animal podía sentir el peligro y luchó contra la lluvia, pero lo empujé hacia adelante de todos modos. Al cruzar hacia las sombras, oí algo que me heló la sangre. La voz de Sara, débil pero inconfundible, gritando mi nombre desde algún lugar profundo en la oscuridad. Pero lo que aún no sabía era que seguir esa voz me llevaría directamente a una trampa que había estado 20 años fraguando. Las huellas de cascos en la blanda tierra del cañón contaban una historia que no quería creer. 8 caballos, no 5. Más hombres habían estado esperando dentro del cañón, lo que significaba que esto no era solo un robo que salió mal. Esto estaba planeado. Seguí el sendero adentrándome en el laberinto de paredes de roca roja que se alzaban sobre mí como las costillas de una bestia gigante. Los cascos de mi caballo resonaban a cada paso, el sonido rebotaba en las paredes del cañón y regresaba a nosotros como susurros de entre los muertos. Cada sombra podía ocultar el cañón de un rifle. Cada formación rocosa podía ocultar una emboscada. El sendero se dividía en 3 senderos diferentes aproximadamente 1 milla adentro. Desmonté y estudié el terreno a la luz de la luna, tratando de interpretar las señales. El grupo principal se había desviado a la izquierda hacia el corazón del cañón donde se ocultaban las antiguas cuevas apaches. Pero 2 jinetes se habían separado y tomado el camino correcto, y uno de esos caballos llevaba peso extra. Mi instinto me decía que se habían separado a propósito. Enviar al grupo principal por un camino como señuelo mientras un equipo más pequeño llevaba a Sara a otro. Estos no eran vagabundos al azar buscando dinero fácil. Conocían este cañón, sabían cómo moverse por él, sabían exactamente cómo desaparecer. Pensé en Marcus Cole y su banda, los que habían estado aterrorizando asentamientos desde aquí hasta Silver Falls. Cole fue lo suficientemente inteligente como para planear algo así y lo suficientemente cruel como para llevarse a una mujer solo para ver a un hombre sufrir intentando salvarla. Teníamos una historia, él y yo. 5 años atrás,
Fui yo quien enterró a su hermano después de que un robo a un banco saliera mal. El viento arreció, trayendo el olor a humo de leña de algún lugar más adelante. Habían acampado, con la confianza suficiente para encender una fogata. Eso me indicó que no les preocupaba que los siguieran, lo que significaba que o tenían más hombres de los que había contado o que habían elegido su lugar con cuidado. Até mi caballo a un enebro muerto y seguí a pie, rifle en mano. El humo venía del sendero de la izquierda, la opción obvia. Pero mis instintos me gritaban que era demasiado fácil, demasiado limpio. Cole era de los que dejaban un rastro de migas de pan que conducía directamente a un campo de exterminio. 20 metros más adelante, encontré lo que buscaba. Un trozo de tela azul rasgada se enganchó en una rama de mosquete. Sara llevaba un vestido azul en la iglesia el domingo pasado. Pero esta tela estaba en el sendero correcto, no en el izquierdo, de donde salía el humo. Me agaché detrás de una roca e intenté pensar como Cole. Él esperaría que siguiera el sendero principal, que entrara directo a la trampa que hubiera preparado alrededor de la fogata. Pero también sabría que podría ser lo suficientemente inteligente como para detectar el señuelo, lo que significaba que el sendero correcto también podría ser una trampa. Lo inteligente era rodearlos, intentar pasar por encima de ellos y ver con qué me enfrentaba. Pero el tiempo jugaba en mi contra. Cada minuto que pasaba con cuidado era otro minuto que Sara estaba en sus manos. Oí el grito de una mujer resonar en el sendero correcto, agudo y desesperado, que luego se cortó bruscamente. Pero algo en ese grito no me convenció. Sonaba casi ensayado, como alguien que se esforzaba demasiado por parecer aterrorizado. Ese grito estaba mal, demasiado perfecto, demasiado sincronizado. Sara gritaba como un gato salvaje cuando estaba realmente asustada. Lo oí una vez cuando una serpiente de cascabel se metió en su gallinero. Parecía como si alguien le hubiera dicho exactamente cuándo y cómo gritar. Tomé el camino del medio, el que no tenía huellas. Si Cole me estaba tomando el pelo, no esperaría que ignorara las dos opciones obvias. El estrecho pasaje me obligaba a avanzar en fila india por una cornisa apenas lo suficientemente ancha para las botas de un hombre. Un paso en falso y caería 18 metros hasta las rocas. A mitad de la cornisa, encontré algo que me revolvió el estómago. Una muñeca de trapo, desgastada y rota, encajada en una grieta de la roca. Debajo, grabadas en la piedra con algo afilado, estaban las iniciales MW, de 7 años. No era la primera vez que Cole usaba ese cañón. La muñeca era vieja, quizá de meses, y esas iniciales habían sido talladas con la precisión desesperada de quien intenta dejar un mensaje final. Una niña llamada MW había estado aquí antes que Sara. Y por lo que parecía, nunca había salido. Apreté el rifle con fuerza mientras las piezas empezaban a encajar. No se trataba de robo ni venganza. Se trataba de algo mucho peor. Cole no solo secuestraba mujeres. Las coleccionaba. Y el cañón del diablo era su terreno de caza. Avancé por la cornisa hasta que se abrió a un pequeño claro oculto entre imponentes paredes de roca. Lo que vi allí casi me hizo perder el equilibrio. 3 cruces de madera clavadas en el suelo, cada una marcando una tumba poco profunda. Tierra fresca en una de ellas, una de una semana como máximo. Grabado en cada cruz estaba el nombre y la edad de una mujer. Martha Walsh, 19 años, Rebecca Stone, 23, y la tumba reciente. María Santos, 16. Cole no era solo un asesino. Era un coleccionista. Y había estado usando este lugar como su cementerio privado durante quién sabe cuánto tiempo. Sara no fue su primera víctima. Y a menos que lo detuviera esta noche, no sería la última. Oí voces que subían desde abajo. Hombres hablando en voz baja y segura. Siguiendo el sonido, me arrastré hasta el borde del claro y miré hacia abajo, a un valle oculto cuya existencia desconocía. 3 fogatas ardían abajo, y pude contar al menos una docena de hombres moviéndose entre ellas. No era solo la banda de Cole. Era un ejército.
Pero lo que me heló la sangre fue lo que vi en el centro del campamento. Una jaula de madera, lo suficientemente grande como para contener a una persona, con barrotes de hierro que brillaban a la luz del fuego. Y junto a ella, otra jaula que no estaba vacía. Una mujer estaba sentada dentro, con su largo cabello oscuro cubriéndole el rostro. Pero cuando levantó la vista al oír pasos que se acercaban, vi algo que me trastocó el mundo. No era Sara en esa jaula. Era María Santos, la chica que se suponía que debía estar enterrada bajo esa cruz fresca. Estaba viva, lo que significaba que Cole no solo estaba matando a estas mujeres. Se quedaba con algunas. Se suponía que María Santos estaba muerta. Había estado en su funeral en Silver Falls la semana pasada. Vi a su madre tirar tierra sobre lo que creía que era la tumba de su hija. Pero allí estaba, vívida, sentada en esa jaula como si llevara meses allí, lo que significaba que Cole llevaba mucho más tiempo del que creían. No solo se llevaba mujeres. Las hacía desaparecer del mundo por completo. Fingía sus muertes, dejaba que sus familias enterraran ataúdes vacíos y luego las ocultaba en ese infierno de cañón donde a nadie se le ocurriría mirar. Volví a contar a los hombres, 15, quizá 16, todos armados y dispersos por el campamento en posiciones que denotaban mentalidad militar. Cole había sido oficial de caballería antes de convertirse en proscrito, y eso se notaba en cómo había organizado la operación. Centurias apostadas en cada acceso, armas guardadas en lugares estratégicos, rutas de escape planificadas y señalizadas. Pero seguía sin ver a Sara por ningún lado, lo que significaba que o estaba en una de las tiendas o se la habían llevado a otro sitio. La idea de dejar a María en esa jaula me ponía los pelos de punta, pero bajar corriendo solo nos mataría a los tres. Me abrí paso por el borde del valle, buscando un mejor ángulo, cuando oí pasos en las rocas detrás de mí. Me giré con el rifle en alto, pero era demasiado tarde. 3 hombres me tenían rodeado, con las armas desenfundadas y apuntándome al pecho. Marcus dijo que vendrías, dijo el más grande con una sonrisa de dientes dorados. Dijo que eras demasiado estúpido y demasiado cariñoso con esa chica Hendrix como para alejarte. Me llevaron al campamento a punta de pistola y pude ver de cerca a Marcus Cole por primera vez en 5 años. Había envejecido con fuerza. Su cabello estaba cubierto de canas y su rostro tenía cicatrices recientes, pero sus ojos aún conservaban esa misma fría inteligencia que lo había hecho peligroso incluso cuando vestía uniforme. Vaya, vaya, dijo, levantándose de junto a una de las fogatas, el famoso cazarrecompensas entrando directamente en mi salón. Dime, amigo, ¿qué se siente ser casado por una vez? Mantuve la boca cerrada y los ojos en movimiento, catalogando armas y posiciones. María Santos observaba desde su jaula, con sus ojos oscuros abiertos, llenos de una mezcla de esperanza y terror. De cerca, pude ver que llevaba allí semanas, quizá más. Su vestido estaba roto y sucio. Su rostro demacrado por la mala alimentación y las pocas horas de sueño. Probablemente te estés preguntando sobre nuestra pequeña colección, dijo Cole, siguiendo mi mirada. Mira, aprendí algo importante durante mi época en el ejército. El miedo es un arma poderosa, pero la esperanza es aún mejor. Manténlos con vida. Manténlos con la esperanza de ser rescatados, y harán lo que les pidas. Se acercó a la jaula de María y pasó los dedos por los barrotes. La pequeña María ha sido muy cooperativa. ¿Verdad, cariño? Dile a nuestra amiga que les pasa a las chicas que no cooperan. La voz de María salió apenas un susurro. Las entierran vivas. Cole asintió con aprobación. Chica lista. Ahora, sobre la señorita Hendrix. Está demostrando ser un poco más animada que nuestros invitados habituales, pero creo que se calmará cuando vea lo que le pasó al último hombre que intentó rescatar a una de mis chicas. Hizo una señal a 2 de sus hombres, quienes sacaron un cuerpo de detrás de una de las tiendas. Incluso a la luz del fuego, reconocí la estrella prendida en el chaleco del cadáver. Era el sheriff Tom Bradley, de Cape Ridge,
quien había liderado la búsqueda de María Santos. Pero lo que me heló la sangre no fue ver el cuerpo de Bradley. Fue lo que Cole sacó del bolsillo de su abrigo. Una carta con mi nombre escrito con una caligrafía familiar. Sara me había escrito una carta. Y de alguna manera, Cole se había hecho con ella antes que yo. Cole abrió la carta de Sara con los movimientos lentos y pausados de quien saborea su victoria. El papel crujió a la luz del fuego al desdoblarlo, sus ojos escudriñando las palabras que yo nunca había llegado a leer. «Escuchen esto», les dijo a sus hombres, tan alto que María lo oyó desde su jaula. «Mi querido James, sé que no lo hemos hablado directamente, pero creo que Dios nos ha unido con un propósito. Si estás leyendo esto, ya has tomado tu decisión. Has decidido que valgo la pena el riesgo». Se me encogió el estómago. Sara había planeado entregarse a mí en cuerpo y alma, y de alguna manera Cole había interceptado ese momento antes de que sucediera. ¿Pero cómo había conseguido la carta? Sara debía entregarla ayer por la noche. Es una romántica. Tu Sara. Cole continuó, con la voz llena de fingido sentimentalismo. Continúa 2 páginas hablando de construir una vida juntos, de los hijos que podrían tener, de envejecer en una pequeña granja lejos de toda la violencia. Me miró con esos ojos fríos. Conmovedor. De verdad, casi hace que uno quiera creer en los finales felices. Dobló la carta y la guardó en su abrigo. Claro, ella escribió esto hace 3 días antes de saber quién era realmente su padre. Las palabras me impactaron como un puñetazo. ¿De qué estás hablando? La sonrisa de Cole se ensanchó. Ah, no lo sabes, ¿verdad? ¿Sobre Jim Reese y su pequeño arreglo conmigo? ¿Sobre cómo me ha estado dando información sobre qué ranchos atacar? ¿Qué familias tenían dinero que valiera la pena robar? Pensé en la escena en casa de los Hendricks. El viejo Jim boca abajo en la tierra con 3 balas en la espalda. Pero ahora que lo repasaba, algo me parecía extraño en la posición del cuerpo, en la falta de heridas defensivas en sus manos. Jim Reese fue mi informante durante 2 años, dijo Cole. Me dio todo lo que necesitaba saber sobre cada familia en un radio de 80 kilómetros. A cambio, dejé su rancho en paz y dividí el botín con él al 50%. María habló desde su jaula, con la voz más fuerte ahora. Está mintiendo. Sara se enteró de su padre hace 3 días. Por eso está aquí de verdad. Cole le dio un revés a María a través de los barrotes. El sonido fue tan agudo como un disparo. Cierra la boca, chica. Pero el daño ya estaba hecho. Las piezas estaban encajando, y la imagen que formaban me dio asco. Sara no había sido secuestrada. Había venido aquí voluntariamente, probablemente intentando llegar a algún acuerdo para salvar a las familias que su padre había traicionado. ¿Dónde está?, pregunté. Cole señaló una tienda más grande al fondo del campamento. Ha estado intentando negociar por las vidas de todos a quienes su padre me ayudó a robar. Menuda mártir, ofreciéndose a cambio de una amnistía que yo nunca planeé conceder. Pero lo que dijo a continuación me heló la sangre en las venas. Lo curioso es que cree que vienes a salvarla. No sabe que ya es demasiado tarde. La puerta de la tienda se abrió y Sara salió. Pero no era la mujer que recordaba. Su vestido azul estaba limpio. Llevaba el pelo bien peinado y recogido, y caminaba con la seguridad de alguien que pertenecía a este lugar. Cuando me vio atado junto al fuego, no pareció sorprendida ni asustada. Parecía decepcionada. No deberías haber venido. James, dijo, sin la calidez que recordaba en su voz. Se suponía que esto iba a ser sencillo y limpio. Mi mente luchaba por procesar lo que veía. Esta era la mujer que me vendaba las heridas y me daba sopa cuando sangraba y estaba rota. La mujer que me sonrió en la iglesia y me hizo creer que podía ser algo más que una asesina a sueldo. Sara, ¿qué demonios está pasando? Se sentó en una caja de madera frente a mí, alisándose la falda como si estuviéramos tomando el té en lugar de estar sentados en un campamento de forajidos rodeados de asesinos y secuestradores. Mi padre era débil.
James les quitaba el dinero, pero también guardaba registros. Pensaba que podría usarlos como seguro si Marcus alguna vez lo traicionaba. Ese estúpido no se dio cuenta de que guardar pruebas de tus crímenes no es protección. Es una sentencia de muerte. Cole se movió para colocarse detrás de ella, con la mano apoyada posesivamente en su hombro. Sarah vino a mí con una propuesta: limpiar el desastre de su padre. Eliminar a los testigos que pudieran conectarlo con nuestras operaciones. Y a cambio, nos ayudaría a expandirnos a nuevos territorios. Miré a la mujer que creía amar, tratando de encontrar algún rastro de la persona que creía que era. Ser. La carta. Escribiste esa carta sabiendo que nunca la recibiría. La escribí para asegurarme de que viniera sola, dijo simplemente. Marcus te necesitaba muerto, y yo necesitaba que pareciera que moriste intentando ser un héroe. Mejor para todos si la gente te recuerda como el hombre que murió intentando salvar a una mujer inocente en lugar del asesino que realmente eres. María Santos habló desde su jaula, su voz cortando el aire nocturno como una cuchilla. Cuéntale sobre los demás. Sarah, cuéntale sobre Rebecca y Marta. La compostura de Sarah se quebró por un momento. Cállate. Las identificó. María continuó, ignorando la mirada fulminante de Sarah, cabalgó hasta el pueblo, se hizo amiga de las chicas solitarias, las que no tenían familia que las extrañara demasiado. Luego le diría a Marcus dónde encontrarlas. Todo el horror me invadió como una ola de frío. Sarah no solo me había traicionado, había sido la exploradora de Cole, identificando víctimas para su colección. Cada mujer en esas tumbas, cada chica que desapareció sin dejar rastro, Sarah las había marcado para la muerte. Eres un monstruo, susurré. Sarah se levantó y se acercó a mí, agachándose, así que quedamos cara a cara. Soy un superviviente, James. Mi padre iba a hacer que nos mataran a todos con su debilidad y su culpa. Hice lo que tenía que hacer para seguir con vida. Extendió la mano y me tocó la mejilla con dedos que parecían hielo. Me preocupé por ti a mi manera. Por eso voy a ser breve. Pero mientras hablaba, noté algo que se le había pasado por alto. María había estado trabajando en la cerradura de su jaula con algo afilado. Tal vez un trozo de metal de la cruz que había visto antes. La cerradura estaba vieja y oxidada, y casi había terminado. Sarah sacó un pequeño deringue del bolsillo de su vestido y lo presionó contra mi sien. Algunas últimas palabras para el hombre que creías amar. La miré directamente a los ojos y dije, lo único que importaba ahora. María. Ahora. María salió de su jaula como una gata salvaje. 6 metros de furia y desesperación se estrellaron contra Sarah antes de que nadie pudiera reaccionar. La bala se disparó, silbando junto a mi oído y rebotando en las rocas detrás de mí. Ambas mujeres cayeron al suelo con fuerza, rodando y arañándose en la tierra. Los hombres de Cole buscaron sus armas, pero dudaron, temerosos de disparar con Sarah en medio de la pelea. Esa vacilación les costó todo. Rodé detrás de la roca más cercana mientras la lucha de María y Sarah las llevaba hacia el fuego. Y María hizo algo que cambió todo el juego. Agarró una rama ardiente del fuego y la blandió en un arco ancho, esparciendo brasas por la maleza seca que rodeaba el campamento. En segundos, las llamas subían por las paredes del cañón, cortando las rutas de escape de los forajidos y convirtiendo su escondite en una trampa mortal. En el caos, logré liberar mis manos de las cuerdas que las ataban. Cole gritaba órdenes a sus hombres, tratando de organizar una fila de cubos para apagar el fuego, pero era demasiado tarde. Las llamas se propagaban más rápido de lo que podían contenerlas, y el humo ya dificultaba la respiración. Sarah se soltó de María y se lanzó a por el más atrevido, pero yo fui más rápido. Mi bota le golpeó la muñeca con tanta fuerza que le rompió un hueso, y gritó cuando el arma se perdió en la oscuridad. Cuando me miró, su máscara finalmente había desaparecido por completo. Ya no había pretensiones de amor ni de inocencia, solo odio puro y la furia desesperada de un animal acorralado. No tienes ni idea de lo que has hecho,
gruñó. Esto era más grande que la operación de Cole. Hay gente en todos los pueblos, desde aquí hasta California, que participó en esto. Gente rica, gente poderosa. Te perseguirán por destruir su cadena de suministro. María apareció a mi lado con el rifle de Cole en las manos. Está mintiendo sobre cómo la obligaron a hacer esto. La oí planear todo con Cole. Disfrutaba eligiendo a las chicas que más sufrirían. El fuego se propagaba demasiado rápido. Ahora, la mitad de los hombres de Cole ya huían por las paredes del cañón, abandonando a su líder y a su prisionero. El propio Cole se encontraba cerca del borde del campamento, con el rostro desfigurado por la rabia y el cálculo, mientras veía arder su imperio. «Esto no ha terminado», gritó por encima del rugido de las llamas. «Sé quién eres, cazarrecompensas. Sé a dónde vas cuando crees estar a salvo». Se giró y desapareció entre el humo, dejando a Sara atrás para que afrontara las consecuencias de sus decisiones. Sara intentó correr, pero María estaba preparada para ella. El disparo del rifle resonó en las paredes del cañón, y Sara Reese cayó al suelo, pagando finalmente el precio de todas las vidas inocentes que había ayudado a destruir. Al salir de ese infierno ardiente, María y yo comprendimos que habíamos sobrevivido a algo que nos perseguiría para siempre. Pero también habíamos puesto fin a una pesadilla que llevaba años destruyendo vidas por todo el territorio. La mujer que creía amar estaba muerta. Pero, de alguna manera, al alejarme del cañón del diablo con María Santos a mi lado, me sentí más libre que en años.